Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy vamos a hablar con Steven Forti. Él es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor también de varios libros, entre ellos Extrema Derecha 2.0, qué es y cómo combatirla, y el más reciente, Democracias en extinción, el espectro de las autocracias electorales. Vamos a conversar con él tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y las cercanas elecciones de Alemania, con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania apuntando a ser segunda fuerza. Así que bienvenido, Steven, gracias por estar con nosotros. Le quería preguntar, en su último libro expone datos que muestran que cada vez menos personas viven en democracia y plantea que las democracias están en extinción. ¿Cree que están heridas de muerte los sistemas democráticos en general o aún tienen suficiente salud para subsistir? Bueno, buenas noches. En primer lugar, Rodrigo, gracias por la invitación, un gusto acompañaros. La historia no está escrita, el futuro no está escrito, entonces dependerá de lo que hagamos todos como sociedades, como ciudadanos y lo que harán nuestras instituciones, donde siguen vigentes regímenes democráticos. Entonces, todo dependerá. Ahora bien, lo que también en mi libro he intentado poner sobre la mesa es que estamos viviendo la primera gran ola desdemocratizadora o autocratizante de casi el último siglo, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, desde 2009 tenemos cada vez más países que dejan de ser democracias o que recortan derechos y pasan a ser la que se suelen definir autocracias electorales, es decir, lugares donde se celebran elecciones, donde aparentemente hay partidos de la oposición, pero donde, digamos, las reglas del juego están falseadas, donde no existe pluralismo informativo y donde se recortan derechos, para resumirlo mucho. Entonces, digamos, la tendencia que tenemos de los últimos 15 años es negativa en ese sentido. Pero vuelvo a remarcar que la esperanza nunca se puede perder, dependerá de lo que hagamos. Ahora bien, el reto es inmenso, para decirlo con un eufemismo. Claro. Es interesante cuando habla de estas autocracias electorales, como plantea también que, bueno, muchos de estos personajes políticos que han llegado a las democracias, me voy a poner en Europa, por ejemplo, como Víctor Orbán, han sido elegidos democráticamente, lo cual es una paradoja. Quería preguntarte, ¿recuerda esto también quizás a los años 30 del siglo pasado o las diferencias son demasiado grandes todavía con el fascismo de aquella época? Bueno, paralelismos se pueden siempre hacer. Yo creo que hoy en día no es correcto todavía, veremos qué pasa en unos años, hablar de fascismo para definir las extremas derechas, es decir, partidos como los justamente de Víctor Orbán, el mismo trumpismo, Milei en Argentina, o hablando de Europa, Giorgia Meloni o Marine Le Pen o Santiago Abascal en España, porque hay diferencias de lo que fue el fascismo histórico, lo que son estas nuevas extremas derechas. Decir esto no quiere decir, obviamente, que no sean, yo creo, la mayor amenaza existente para los valores democráticos y, como decíamos antes, la misma supervivencia de las democracias liberales tal y como las hemos conocido en las últimas décadas. Los paralelismos, pero, son interesantes. Y yo creo que un paralelismo interesante es el que los historiadores, para hablar de los años 20 y 30, han definido el compromiso autoritario. Es decir, hace un siglo más o menos, lo que vimos fue digamos, un acuerdo, unas colaboraciones entre los partidos, los movimientos fascistas propiamente dichos, como el de Mussolini, el de Hitler o la Falange en España, y las élites tradicionales, tanto desde el punto de vista político, lo que hoy en día llamaríamos la derecha tradicional, ¿no? Los conservadores clásicos, así como las élites económicas. Y hoy en día me temo que el paralelismo es vigente por lo que estamos viendo. Pensemos en las últimas semanas en Estados Unidos, con los tecnooligarcas, como se los ha definido, Elon Musk, pero también Peter Thiel, y el apoyo que están dando a proyectos antidemocráticos como el de Trump, llegando inclusive a decir que la democracia explícitamente, lo han afirmado, es un sistema fracasado y que sería casi mejor pensar en distopias como las de Curtis Yarvin, según la cual, más que una democracia, deberíamos construir una especie de monarquía absoluta donde el CEO de una empresa sustituye al rey, ¿no?, del siglo XVII o XVIII. Y por otro lado, paralelamente, vemos cómo cada vez más hay partidos de la derecha tradicional que habían aceptado las reglas del juego democrático, que están colaborando con partidos de extrema derecha o inclusive están comprando su discurso. Entonces, lo que se llamaban los cordones sanitarios, en Alemania se habla
de cortafuego, Brandmauer en Francia de Frente Republicano, cada vez está más debilitado y más bien deberíamos afirmar y asumir que han desaparecido de la faz de la Tierra. Entonces, los paralelismos siempre son útiles, pero no pensamos que, digamos, la historia se repite, ¿no? Que la historia se repite de forma igual. Evidentemente hay diferencias importantes. Bueno, pues Steven, más adelante quiero hablar también de Alemania, pero antes que eso, usted ha utilizado, y también en su anterior libro lo tituló Extrema Derecha 2.0, porque entiende que bueno, le sirve, es un concepto que le sirve para hablar de un conjunto de partidos que tienen similitudes, pero también diferencias. Le quería preguntar, sin ser estos fascismos del siglo pasado, como bien indica, ¿qué cree que es el mínimo común denominador también que los une, tanto en Europa como hemos visto también en América Latina y en Estados Unidos? Sí, el concepto de extrema derecha 2.0, si queremos, es un poco provocador e irónico, pero quiere remarcar dos cuestiones importantes. Por un lado, la importancia de las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales, que han permitido una viralización de las ideas de extrema derecha y ha hecho, obviamente, como consecuencia que sean más aceptables para muchos ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, también una cuestión de fondo que es importante. Tenemos que concebir estas formaciones políticas como una gran familia a nivel global, porque se conocen, porque colaboran, porque se sienten parte ellos mismos de una misma familia que está luchando la misma batalla, ¿no? Ellos hablan de la cultura woke, del marxismo cultural, del progresismo liberal, etcétera, que son unos enemigos, según ellos, a batir. Y luego comparten otras cosas, comparten estrategias políticas y comunicativas, por un lado, pensemos el de marcar siempre la agenda mediática. Trump en el último mes, desde que ha llegado a la Casa Blanca, lo está haciendo cada día, firmando órdenes ejecutivas, con declaraciones incendiarias, y todo el mundo tiene que hablar de aquello, entonces marcan la agenda y todos se tienen que situar en el campo de juego que ellos han escogido. Y por otro lado, evidentemente hay también, y son muy importantes, referencias ideológicas que van desde un nacionalismo más o menos exacerbado a la lucha contra lo que ellos llaman el progresismo, a la defensa de valores conservadores, a tema muy importante, lo estamos viendo con Trump sobre todo, digamos, el antiglobalismo, es decir, querer destruir en la práctica el orden internacional que se ha construido tras la Segunda Guerra Mundial a partir de instituciones inclusive como las Naciones Unidas. Estos son elementos que todas estas fuerzas comparten. Claro. Ahora sí me gustaría ir ya al caso concreto de Alemania. Va a votar ahora el país para elecciones generales y todo apunta a que la AfD podría ser segunda fuerza política, habiendo hecho incluso propaganda con semejanzas, al menos vamos a llamarlo así, con propaganda que había hecho el partido nazi en su momento. ¿Qué supone la llegada con tanta fuerza, ahora sí, al Parlamento alemán de la AfD en un país como Alemania, que arrastra también esa Schande, ese recuerdo que tienen todavía de lo que supuso el nazismo para el país y desde luego para el mundo? Evidentemente, ¿no? Es una señal muy preocupante desde un punto de vista simbólico y de memoria histórica, pero por otro lado también porque Alemania es posiblemente el país más importante junto a Francia, ¿no? De la Unión Europea. Y entonces también la subida en Alemania de la extrema derecha preocupa aún más tras haber visto Italia u otros países como Hungría y antes Polonia, ¿no? que acababan gobernados por la extrema derecha, entre otros países, o inclusive los Países Bajos en la actualidad. Ahora bien, yo creo que también aquí se tienen que remarcar dos cosas. Uno, lo que está pasando en Alemania se inserta, ¿no?, en un contexto en que la extrema derecha está avanzando prácticamente en todos los países de su entorno y todo en países de Occidente. Entonces, no es extraño lo que está pasando en Alemania teniendo en cuenta lo que pasa en otros países occidentales y no solo occidentales. Por otro lado, otra cuestión importante es tener en cuenta que lo que está haciendo AfD y su líder Alice Weidel, es decir, a veces de hacer referencias implícitas o explícitas al pasado, es algo que también se está haciendo en otros lugares, que es la que se suele llamar dog whistle politics, ¿no? Política de silbido de perro, que muchas veces no se hace una reivindicación explícita de una dictadura del pasado, como en el caso de Alemania, el nacionalsocialismo, pero se dejan caer algunos guiños, se hacen algunas referencias para que algunos entiendan y para
intentar romper tabús y al fin y al cabo para también marcar la agenda mediática y de esta forma, digamos, normalizar algunos discursos. Es lo mismo que hizo Elon Musk en Estados Unidos haciendo el saludo nazi, luego negándolo, pero al final está normalizando una cosa que era inaceptable hasta hace unos días. Claro. Bueno, pues hablas de romper tabús. Anteriormente hablábamos también de esos cordones sanitarios y lo que era un tabú en Alemania hasta este momento era llegar a algún tipo de pacto con la extrema derecha. Hemos visto en estos últimos meses también en las manifestaciones ese lema de ni vida, nunca de nuevo, y parece que se ha abierto una brecha dentro de la CDU entre poder pactar o no poder pactar. ¿Sería esto una última línea roja en Alemania y en Europa? Desde luego, es decir, los cordones sanitarios lamentablemente han desaparecido de casi todos los países, lo decíamos antes. Alemania seguía siendo y parece seguir siendo a grandes rasgos uno de los pocos países donde sigue existiendo, ¿no?, este cortafuego de los partidos democráticos frente a fuerzas extremistas, como en este caso la AfD. Lo que pasa es que la votación que ha habido en el Parlamento alemán hace un par de semanas, querida por el líder de la CDU, de la derecha tradicional, Friedrich Merz, ha marcado un precedente gravísimo. Y si bien Merz en los días siguientes, frente a las protestas masivas en la calle, las críticas de los demás partidos y de la mayoría de los medios de comunicación, ha retrocedido y ha afirmado que jamás pactará con la AfD, bueno, pues el precedente ahí está. Y entonces, más allá de cuál pueden ser la coalición que surja tras estas elecciones, según los sondeos, parecería que podría haber un gobierno entre la derecha tradicional de la CDU y los socialdemócratas como junior partner de la coalición, pero bueno, deberemos ver lo que pasa en ámbito regional, en los Länder, en ámbito municipal, porque el precedente marcado por Merz puede empezar paulatinamente a dar paso que también en Alemania el cordón sanitario sea un recuerdo del pasado. Bueno, Steven, ya muy brevemente quiero hacerte una última pregunta. Parece que la palabra fascismo se queda ya en un significante vacío. Quería preguntarte, quizás estamos perdiendo el tiempo en hablar de lo que es y lo que no es fascismo y no nos estamos pues poniendo el foco en lo que ya tenemos aquí delante. Desde luego, yo creo que es importante volver al pasado y entender los fenómenos del pasado, pero también tenemos que entender los fenómenos del presente. Debatir de forma infinita sobre si esto es fascismo o no, digamos, es cosa que puede ser útil a nivel académico, pero creo que a nivel de sociedad, a nivel de ciudadanía, tenemos que entender cómo actúan, cómo comunican, digamos, cómo se organizan también internacionalmente estas formaciones de extrema derecha y, consecuentemente, entender también cómo poder hacer frente a esta amenaza a los valores democráticos y a lo que se ha conquistado en las últimas décadas. Entonces, se trata también de, digamos, hacer un paso más en adelante y entender entonces cómo podemos resolver las razones y las causas que están conllevando a un auge electoral, a un avance electoral de las fuerzas de extrema derecha, desde luego. Pues Steven Forti, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí hoy en France 24. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un gusto, buenas noches. Nosotros nos despedimos así ya, pero saben que van a poder ver este y todos los contenidos en France 24 y france24.com. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité. Soy Camilo Montoya Yepes, su corresponsal de France 24 en español en Australia. Siga conmigo todas las noticias de Australia en nuestros noticieros y en la programación diaria. Camilo Montoya, uno de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo.